Bueno, en este caso nos habíamos quedado por la parte en la que nos tocaba ver lo que era la disyunción exclusiva, donde nos dice que dado dos proposiciones P y Q, la disyunción exclusiva es la proposición molecular que se simboliza P delta Q. Este símbolo que está aquí en matemática es denotado por el nombre delta, ¿ok? Delta, la P delta Q. En matemática es nombrado como delta este símbolo, que es un triángulo. Dice la disyunción exclusiva se expresa con la representación gramatical en este caso, o si bien, que esto quiere decir que la afirmación es verdadera si una y solo una de las condiciones es verdadera, pero no puede ser ambas. Ojo con esto. Se debe de cumplir una que sea verdadera, con que solo una sea verdadera de esas dos proposiciones, con que uno sea verdadera, la resultante va a ser verdadera. Si en este caso yo tengo dos falsas o tengo ambas que son verdaderas, mi proposición resultante va a ser falsa, porque solo se debe cumplir de que una de esas dos proposiciones sean verdaderas. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta aquí, espérenme un ratito, entonces, si ustedes se dan cuenta, la proposición P y Q, P y Q, donde me dicen que es cero y cero. Su valor de verdad es falsa. Entonces, mi valor resultante va a ser falsa, porque ambas proposiciones son falsas, ¿ya? Pero si yo acá tengo cero en P y tengo en Q1, mi proposición resultante va a 1, porque está cumpliendo esta afirmación. Tengo una afirmación, está cumpliendo que una de esas va a ser verdadera. Está afirmando que una de esas va a ser verdadera. Ya, no importa si esta puede ser verdadera, como la que está acá, o si esta es falsa, pero una debe ser verdadera para que la resultante ya pueda cumplirse y la resultante sea en este caso verdadera. Asimismo acá, si ambas son verdaderas, no cumple esta afirmación, ¿ya? Porque esto sería falso en este caso. Debe de cumplirse simplemente una. Vamos a la siguiente. Natalie Barahona, sí, dígame. Buenas tardes, disculpe, recién me llegó la luz. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Ah, ya, ok, no hay ningún problema. Gracias. A ver, lo que decía era sobre la disyunción exclusiva, que dice que dadas dos proposiciones P y Q, la disyunción exclusiva es la proposición molecular que se simboliza P delta Q. Este símbolo en matemática es denotado por delta, ¿ok? Este símbolo en matemática es denotado por delta. Entonces, ¿cuál sería la representación gramatical dentro de una oración proporcional en este caso? Que si nosotros vemos dentro de una oración, vemos esto que dice o si bien, ya sabemos que esto va a ser una disyunción exclusiva, ¿ok? Entonces, ¿qué se debe de cumplir para que esta proposición tenga este resultante que está aquí? Es que la afirmación es verdadera si una y solo una de las condiciones es verdadera. No puede ser ambas. O sea, solo con que una sea verdadera, la resultante va a ser verdadera. O sea, cumple que el resultado va a ser un valor de verdad, verdadero, ¿ya? Pero si yo tengo dos, ambas falsas o ambas verdaderas, mi proposición resultante será falsa, ¿ok? Solo se debe de cumplir que una de esas dos proposiciones sea verdadera para que el resultante sea verdadero. Vamos con la siguiente. Ok, vamos con la condicional. ¿Qué nos dice la condicional? Nos dice que dado dos proposiciones, P y Q, el condicional
El condicional es la proposición molecular que si P es una condición, P será la condición, entonces, entonces se va a denotar con este símbolo que está aquí, que es como una flechita hacia la derecha. Entonces Q, que será la consecuencia de esa condición, recordar, esto será la consecuencia de esta condición que se simboliza de esta manera. Esto así se va a denotar en lo que será en la tabla de verdad. Así ustedes tendrán que expresarlo en la tabla de verdad. ¿Ok? Entonces, si P es una condición, entonces Q, consecuencia, se simboliza de esta manera. O sea, esta consecuencia tendrá esta condición. Es de esta condición. Entonces, la verdad del condicional P, entonces Q, se define de la siguiente manera. Será verdadero, será verdadero, el valor resultante, en este caso, será verdadero cuando la proposición Q, recuerden, Q es verdadera independientemente de si P es verdadero o falso, ¿ya? Y es falso solo cuando P es verdadero y Q es falso. Entonces, en los demás casos, el condicional es verdadero. Ok, entonces, vuelvo y te repito, el falso será falso solo cuando P, en este caso que está aquí, P es verdadero y Q es falso. En todos los demás casos, el condicional es verdadero. ¿Ok? En todos los demás casos. Entonces, nosotros hay que darnos cuenta que al momento, porque nos pueden poner, en este caso, una tabla de esta manera, ¿ya? Y nos pueden decir, bueno, defíname esto que está acá, ¿ya? Te pueden poner la tabla, porque así fue, me acuerdo que en un examen de ingreso para nosotros en la universidad, nos dieron los gráficos, en este caso nos dieron las tablas, perdón, nos dieron las tablas, y nosotros teníamos que definir qué, o sea, qué quería, o sea, qué quiere decir con esas tablas, o sea, qué quiere decir eso, o sea, definir esto. Entonces, simplemente, ustedes pueden decir, como dice acá, o sea, sin, sin, sin escribir esta parte de acá arriba, y simplemente irse directamente a esto, donde dice que será falso solo cuando el valor de la proposición P, que es esto, P, es verdadero, y Q es falso, en todos los demás casos, condicional verdadero. Entonces, si solo eso, o sea, si aquí usted ya tiene una tabla donde en esta parte de aquí, ustedes se dan cuenta que cumple esto, que P es 1 y Q es 0 y la resultante es 0, entonces lo demás va a ser 1. No importa qué valores tenga, pero los demás, los valores del resultante serán 1, ¿ya? Sin importar si sea 0, 0, 0, 1, 1, 1, ¿ya? Pero siempre tienen que darse cuenta, simplemente, en este caso, darse cuenta de esto, o sea, lo que nos pide, que va a ser falso si P va a ser 1 y Q es 0, ¿ok? En un ratito. Es una recíproca. Para entender la recíproca debemos recordar la condicional. Entonces, recordemos que si tenemos una proposición condicional, ya P, entonces Q, donde P va a ser la condición, recuerden, y Q es la consecuencia de esta condición, ¿ya? Entonces, la recíproca de esta proposición será Q, entonces P. Nosotros, algo que también tenía que haberles dicho, es que muchas veces a nosotros también nos pueden dar en lecciones o todo eso, a nosotros nos daban lo que era oraciones y nosotros tendríamos que transformarlo con lo que son o sea, con las simbologías. En este caso, por ejemplo, si tenemos una proposición condicional, tal, donde P es la condición y Q es la consecuencia, entonces significaba esto. Entonces nosotros teníamos que decir, bueno, ok, esto es una proposición, esto es P, y esto es Q, esto es R, entonces nos pueden poner tipo, sí, una oración y nosotros tenemos que transformarlo o en este caso tabularlo de manera con los operadores lógicos. En este caso, por eso son los operadores lógicos. Para nosotros transformar esa oración
y tabularlo en lo que son letras, por ejemplo, P, entonces Q, y negación de R. Este es un ejemplo. Digamos que este es el resultante de toda esta oración que está aquí, de toda esta oración. Entonces, en este caso, muchas veces nos ponen oraciones así de esta manera y nosotros tenemos que transformarla en letras. ¿Ya? Eso también nos toman en los que son los exámenes de ingreso, ¿ya? Y muchas veces hay alumnos que caen de esta manera porque te ponen oraciones de, chuta, de 3, 4 líneas, de 5 líneas, y tú tienes que primero transformar esas oraciones en letras, porque dentro de esas oraciones hay proposiciones, ¿ya? Y decir, bueno, ok, dentro de esa proposición hay una proposición A, hay B, hay C, hay D. Listo, entonces el primer paso literal es identificar cuáles son esas proposiciones de esa oración, identificar cuál es B, cuál es A, cuál es B, cuál es C, cuál es D. Luego leer esa oración y decir, ok, hay un conector, en este caso hay una representación gramatical. Recuerden que por eso también son las representaciones gramaticales, porque dentro de esas oraciones usted va a encontrar el I, el o si bien, o tal que sea este, entonces que, no, o sea, son representaciones gramaticales que pueden encontrar en esa oración, y es lo que usted le va a ayudar a poder transformar, en este caso, esa oración en letras, y así poder, después de haber construido, en este caso, usted ya iría a lo que es la tabla de verdad, dándole valores a esa tabla de verdad. Se recuerden también que eso es algo muy importante que deben de saber, por eso son los operadores lógicos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? La recíproca nos dice que para entender la recíproca debemos recordar la condicional. ¿Y qué decíamos que era una condicional? Es que P entonces Q, donde P es la condición y Q es la consecuencia. Entonces, la recíproca de esa posición, de esta proposición, sería lo contrario, ¿ok? Es intercambiar la hipótesis y la conclusión, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo, si llueve, a ver, si tenemos si la proposición original es, si llueve, entonces el suelo estará mojado, ¿cuál sería la recíproca en este entonces? Vuelvo y repito, si la proposición original es, si llueve, entonces el suelo estará mojado, la recíproca, ¿cuál sería? Díganme por chat o pueden abrir su micrófono y decirme cuál sería la recíproca. Recuerden que la recíproca es lo contrario, es intercambiar la hipótesis con la conclusión. Entonces, el suelo estará mojado. ¿Ok? ¿Cuál sería la recíproca de esta proposición original? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería esa recíproca? ¿Ok? La recíproca sería de esta manera. Si el suelo está mojado, entonces está lloviendo. ¿Bien? Ese sería su recíproca en este caso. ¿Qué es lo que dice? Si llueve, recuerden, es lo que les decían antes, ¿no? Que nos pueden dar una oración y nosotros, el primer paso es identificar cada una de sus proposiciones que están dentro de esta oración. Entonces, si llueve, vamos a denotar con P, es si llueve, ¿ok? Entonces, es con la flechita hacia la derecha, y Q, en este caso, sería el suelo estará mojado. Si yo quiero la recíproca de eso, o sea, siempre vamos a encontrar la recíproca de la condicional, ¿ok? La recíproca de la condicional. Entonces, si yo quiero la recíproca de eso, sería
Este Q, ponerlo acá, en este caso este Q, ponerlo en esta manera acá, donde dice, si el suelo está mojado, entonces está lloviendo. ¿Ok? Algo que también debemos de destacar es que la verdad de una proposición no asegura automáticamente la verdad de su recíproca o viceversa. O sea, esto no nos va a asegurar su valor de verdad, ¿ya? Simplemente lo que estamos haciendo es intercambiando la proposición, ¿ya? O sea, en este caso, la hipótesis y la conclusión, o la condición y consecuencia. Entonces, ¿qué nos dice? Que en términos más simples, la recíproca invierte la dirección de la implicación original. O sea, si antes decíamos si P, entonces Q, la recíproca sería si Q, entonces P. O sea, se invierte. Entonces, otro ejemplo que tenemos es que, por ejemplo, si originalmente teníamos la afirmación, si estudias, entonces apruebas el examen. Su recíproca sería, si apruebas el examen, entonces estudias. ¿Ok? Entonces, ojo que eso no nos va a dar, no nos va a asegurar el valor de verdad, en este caso de su recíproca, no nos va a asegurar. Nosotros igual en este caso tenemos que buscar nuestro valor resultante. La recíproca también es importante tener en cuenta que la verdad o falsedad de una proposición condicional y su recíproca no siempre son equivalentes. Es decir, que una proposición condicional sea verdadera no implica que su recíproca también lo sea. Entonces, en resumen, tenemos que la recíproca de una proposición condicional intercambia la proposición de la condición y la consecuencia en la afirmación original. O sea que, o sea, es lo que yo les decía en este caso, en esta parte de aquí, que yo les decía de que al nosotros cambiar, ¿ya? A nosotros cambiar nuestra condición, nuestra condicional con su recíproca, no siempre va a ser equivalente. O sea, la condicional y su recíproca no siempre son equivalentes. O sea, que una proposición condicional sea verdadera no va a implicar que su recíproca también lo sea. O sea, si yo tengo una condicional donde su resultante es uno, yo no puedo asegurar que también mi recíproca va a ser uno, ¿ok? Porque cambia las proposiciones. Entonces, lo que podemos decir es que si P y Q es uno y uno va a ser uno. O sea, es lo mismo que yo les decía acá. Uno y cero va a ser uno. O sea, todo va a ser verdadero. En este caso, la parte de acá, si P es cero y Q es uno va a ser falso. Recuerden que esto igual no es que nos asegura que van a ser sus valores fijos. ¿Ya? Es como la condicional que habíamos visto de que decían de que se debe de cumplir de que P sea falso y Q sea verdadero para que el resultante de esa condicional sea falso. ¿Ok? Pero es lo mismo acá, pero tampoco no podemos decir, ¿sabes qué? Ok, siempre va a ser mi resultante, en este caso siempre va a ser mi resultante cero, o siempre mi resultante va a ser uno, o si tengo una verdadera y una falsa, también mi resultante va a ser uno. No, tenemos que, en este caso, leer muy bien y saber definir cuáles serían nuestros valores de verdad en nuestras proposiciones. La inversa. Es importante tener en cuenta que la verdad o falsedad de una proposición condicional y su recíproca no siempre son equivalentes, lo que decíamos en antes, ¿no? Que eso no, o sea, o sea, no importa si nosotros cambiamos, igual no tenemos, o sea, no va a implicar de que su recíproca también lo sea el valor de verdad de la condicional. Entonces, ¿qué nos dice la inversa? Que si tenemos una proposición condicional, P entonces Q, la inversa sería negar tanto la condición como la consecuencia, la hipótesis como la conclusión, ¿ya? Es negar esas dos proposiciones. En este caso se expresaría de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí estamos ya uniendo cosas que ya que vimos en la anterior clase. En este caso, lo que es la negación. Ahorita estamos viendo también lo que es la condicional.
Entonces ya poco a poco va lo que es uniendo todos los operadores lógicos que hemos estudiado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la negación de P, entonces negación de Q será nuestra expresión en la inversa. Entonces, en términos más sencillos, si tenemos la afirmación original, que es si P, entonces Q, la inversa es que si no se cumple P, entonces no se cumplirá Q. Si la hipótesis es falsa, nuestra conclusión también será falsa. Es por algo lógico, ¿no? Es algo lógico que que se está cumpliendo de esta manera, en esta afirmación, ¿ya? Y en esta inversa. Entonces, veamos un ejemplo para ilustrar esto. Espérenme un ratito. Ya. Ahora, veamos un ejemplo para ilustrar esto. La afirmación original es que si estudia, que será en este caso el valor de P, entonces apruebas el examen, que será Q. ¿Cuál sería su inversa? Su inversa, recuerden que esto es P, entonces Q. Recuerden, siempre traten de hacer esto cuando vayan a estar estudiando, siempre en un ladito, siempre transfórmelos en letra. Se le va a hacer un poco más fácil, ya, se le va a hacer un poco más fácil porque toda esa proposición, pues, porque a veces pueden poner proposiciones muy largas, muy largas. Entonces, toda esa proposición usted la transforma, usted dice, sabe que toda esa proposición tiene un valor de P. Ok, entonces viene un conector lógico, que en este caso es entonces, usted sabe cuál es su símbolo y conecta con la siguiente proposición, que también le puede dar una proposición súper larga. Entonces, esto le va a ayudar bastante. Esto le va a ayudar a usted bastante al momento de que usted vaya a resolver ejercicios, porque suelen poner ejercicios, bastantes ejercicios así, tipo oraciones o oraciones largas, ¿ya? Y hay oraciones que los pueden hacer confundir bastante. Por eso mi compañero en la segunda hora va a dar ejercicios tipo exámenes, tipo ingresos de exámenes, para que ustedes puedan realmente entender un poco sobre esta metodología, que es lo que le estamos explicando, que siempre tienen que, de un ladito de su ejercicio, ir identificando paso a paso cuáles son sus proposiciones, qué es lo que qué cambio usted le va a dar a sus proposiciones. Ok, entonces, ¿cuál sería la inversa de esta afirmación, que es la original, que es la que está acá arriba? Si no estudia, o sea, si no se cumple esta condición, entonces no se va a cumplir, no se va a cumplir esta consecuencia. O sea, si no estudias, entonces no apruebas el examen. O sea, esto puede ser también llamado como una hipótesis y esto como una conclusión. ¿Ya? Entonces, si no estudias, entonces no vas a aprobar el examen. Estás negando las dos, algo que no se va a poder cumplir. Entonces, ¿yo qué hago? Niego. Entonces, negación de Q. Así es fácil. Niego esas dos proposiciones. Entonces, también podemos tener acá que dice que la relación entre una proposición condicional, su recíproca, contrarrecíproca e inversa es importante en lógica y comprender estas relaciones pueden ser útiles analizar argumentos y afirmaciones condicionales. Entonces, ahí hay un cambio en nuestra tabla de verdad también. O sea, no simplemente va a cambiar en la manera en cómo nosotros vayamos expresando nuestras oraciones en letras, sino que también va a cambiar nuestra tabla, ya va a ser se va haciendo un poquito más grande, más ancha. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que, por ejemplo, tenemos P y tenemos Q, ¿verdad? Entonces, en nuestra tabla de verdad hay que hacer paso a paso para poder construir nuestra tabla de verdad, para llegar a la al valor resultante de esas dos proposiciones. ¿Ok? Entonces, si tengo que P vale 1, ¿ya? Y Q vale 1, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Negar, porque se supone que vamos a negar la
Porque esto viene a ser la hipótesis y esta es la conclusión. Entonces, vamos a negar, en este caso, primero la hipótesis, luego negamos la conclusión, ¿ya? Y definimos de que si esas dos proposiciones son falsas, entonces esto será uno, ¿ok? Esto será uno. Recuerden, esto no va a implicar de que si la condicional sea verdadera, ya, eso no va a asegurarnos a nosotros que la inversa también lo sea. Este valor de verdad puede ir cambiando, depende de su proposición. O sea, esto no nos va a asegurar que esto será su valor fijo. No. Entonces, en este caso es lo mismo acá. Uno tiene P, cero. ¿Cuál sería la negación de P? Sería cero. La negación de Q sería uno. Cero y uno, su valor de verdad es uno. ¿Ok? Lo mismo acá. Cero, uno. La negación de P, uno. Negación de Q, cero, cero. Lo mismo de esta manera acá. P cero, Q es cero. La negación de P es uno y la negación de Q es uno. Su valor resultante es uno. ¿Ya? Entonces, es todo paso a paso, o sea, nos dan las dos proposiciones, nos dan las dos proposiciones, ¿ya? Nos dan las dos proposiciones, luego negamos la primera, luego negamos la segunda proposición y encontramos el valor resultante de estas dos proposiciones que están aquí, porque aquí está la original, aquí hacemos el cambio y aquí encontramos el resultado del cambio que hemos hecho a esa proposición, ¿ok? O sea, todo paso a paso. Ahora vamos a ver la contrarrecíproca. Espérenme un ratito, por favor. A ver, la contrarrecíproca. ¿Qué nos dice la contrarrecíproca? Que es una proposición condicional de P, entonces Q, que implica negar tanto la condición como la consecuencia y se representa como la negación de Q, entonces negación de P. En otras palabras, la contrarrecíproca invierte y niega la afirmación original. Para entenderlo mejor, si tenemos la afirmación original, que es si P, entonces Q, la contrarrecíproca sería si no Q, entonces no P. ¿Ok? Es, ¿qué es lo que hice acá? Que la contrarrecíproca lo que va a hacer es, primero va a invertir. O sea, primero invierte esa proposición, ya, la cambia. O sea, la hipótesis y la conclusión la cambia, en este caso sería la conclusión, entonces la hipótesis, y luego que esté cambiada esa proposición que le hemos invertido, niegas esa proposición cambiada, la niegas. Entonces, si tenemos P, entonces Q, inviertes, ¿qué es lo que hace? Inviertes Q, entonces P, y lo que haces después es niegas Q y niegas P. ¿Ok? Entonces veamos como un ejemplo acá. A ver, entonces, la afirmación original nos dice, si estudias, entonces apruebas el examen. Su contrarrecíproca será, recuerden que esto sería P, que es si estudias, entonces apruebas el examen. ¿Ok? Su contrarrecíproca primero es invertir eso, o sea, si apruebas el examen, entonces estudias.
Y va entrando. Ok, ya lo acepté. Entonces, sería que si apruebas el examen, perdón, si estudias, entonces apruebas el examen. Inviertes esa proposición y sería entonces, apruebas el examen, entonces estudias. Entonces estudias. Déjenme cambiar. Ya. Si apruebas el examen, entonces estudias. Luego que ya está invertida esa proposición, usted va y dice, bueno, ¿qué es lo que me falta? Negarla. Entonces, ¿cuál sería la negación? Que si yo no apruebo el examen, entonces no estudio. No estudio. ¿Ya? Y aquí sí podemos definir nosotros algo. Es que la contrarrecíproca mantiene la misma verdad que la proposición original. ¿Ya? O sea que si la original es verdadera, su contrarrecíproca también lo será. Aquí ya estamos afirmando algo y es algo que va a ser fijo siempre. Aquí no es que nos asegura como le éramos, como era la recíproca o como era la inversa, no. Aquí nos dice que si su valor original es uno, entonces su contrarrecíproca también va a mantener ese valor de verdad. Entonces, si P es uno, que en este caso si estudias es uno, Q va a ser uno, o sea, si yo estudio, entonces voy a aprobar el examen, su valor de verdad es uno, es obvio, porque si voy a estudiar, entonces aprobar el examen, su valor de verdad va a ser uno, va a ser verdadero. Al yo negar eso, se transforma en falso. O sea, si yo niego Q, va a ser falso. Entonces, si yo no apruebo el examen, va a tener un valor cero, entonces no estudio, tendrá también un valor cero. Pero nosotros, al nosotros haber cambiado esto, no es que va a cambiar nuestro valor de verdad, seguirá siendo su valor original, o sea, seguirá siendo el valor resultante de la proposición original, en este caso uno, ¿ya? Porque recuerde que para que la condicional sea simplemente, para que se cumpla condicional, es que simplemente P sea cero, o sea, que P sea falso y Q sea verdadero, para que la resultante de esa condicional sea falso, ¿ok? Entonces, aquí yo estoy viendo desde el origen de mi proposición, la resultante va a ser uno. No importa el cambio que yo le haya hecho acá, no importa. Siempre va a mantener ese valor. Lo mismo acá, lo mismo acá. Tengo uno, tengo uno aquí, tengo Q que es cero, ¿ya? Yo invierto esa proposición, sería Q, tiene un valor de uno. Luego que ya la invierto, obvio, la niego. Entonces cero va a ser uno. La negación de uno va a ser cero. ¿Y cuál sería su valor resultante? El valor de la original. En este caso, uno. ¿Ya? Lo mismo acá abajo. O sea, si tengo cero y tengo uno, invierto, invierto y digo Q, la negación de Q es cero, la negación de P es uno. ¿Y cuál sería su valor resultante? De la original. ¿Qué es lo que esto es lo que se debe de cumplir para que sea la condicional, para que sea una condición, ¿ok? Eso es lo que se debe de cumplir, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, nosotros el valor resultante va a ser del original, sin importar el cambio que nosotros le vayamos a hacer a nuestra proposición, ¿ya? Entonces, en este caso, cumple esto. Veamos otro. El bicondicional. Una Sí, pregunta. sí, sí. Con la que es con la contrarrecíproca. En la Ujú. última, se dicen que el valor original no cambia, porque en el ejercicio el último número que es cero, sí cambia al final y cambia a valor de uno. ¿Cuál? En esta parte de aquí. Ajá. O sea, se dicen que el original no cambia, porque de cero a uno.
No, 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 pero lo que pasa es que aquí, mira, en este caso P y Q tienen valores de cero. Entonces, el primer paso sería intercambiar, o sea, invertir esas dos proposiciones y luego negar esas dos proposiciones. Al yo negar esas dos proposiciones, cambia mi valor de verdad. O sea, mi valor de verdad de esas proposiciones, no del resultante. Recuerden, esto será el valor de verdad del resultante, ¿ya? Lo que va a cambiar es mi valor de verdad de mis proposiciones. Ya, por eso, porque estoy negando. O sea, en este caso, la negación de cero, que es en Q, es uno y la negación de P va a ser uno. Pero mi valor resultante va del origen, porque ambas proposiciones son, como ambas proposiciones son falsas, mi valor de verdad es uno. Es lo que nos decía la condicional, que para que simplemente esa condicional sea falsa, es que P sea uno y que P sea cero y Q sea uno. Y no importa qué valor tengan los otros, pero los otros van a ser, o sea, los otros valores van a ser verdaderos. Solo el que vaya a importar es este, el que está aquí, ¿ya? Por eso digo, lo que va a cambiar son el valor de las proposiciones, pero el valor resultante no va a cambiar. Va a ser igual, va a ser uno, que es el valor del origen de esas dos proposiciones. ¿Ya había entendido esa parte? Que igual que mi compañera cuando vayan a hacer ejercicios, ahí ustedes van a entender un poco más, porque va a haber ejercicios en la cual hay una complejidad al momento de resolverlo, la verdad. Entonces, tienen que siempre tener en cuenta los conceptos básicos de estos conectores, porque a veces sí suelen ser suele a nosotros confundirnos bastante, porque va a haber oraciones que, como le indiqué antes, son largas, son oraciones que sean de 5 líneas, 6 líneas, y ustedes tienen que realmente identificar como les dije, identificar lo que sería este caso, cuál sería la proposición A, B y C, y luego ir cambiando dependiendo de lo que le pidan el ejercicio. Porque nos pueden decir, ¿sabe qué? En esta proposición, búsqueme la contrarrecíproca de esta oración, búsqueme la inversa de esta oración, búsqueme la, la, la condicional. Entonces, hay que tener los conceptos básicos muy claros para poder entender al momento de nosotros resolver los ejercicios. Ahora veamos la bicondicional. ¿Qué nos dice la bicondicional? También conocida como sí y solo sí. Recuerden, esto va a ser nuestra representación gramatical. Está representado por el símbolo, en este caso es como un símbolo que va hacia la derecha y que va hacia la izquierda. En este caso, así y así. Entonces, es una proposición compuesta que implica una relación bidireccional entre dos proposiciones. Bidireccional entre dos proposiciones. O sea, que la bicondicional PQ es verdadera si ambas proposiciones, o sea, P y Q, tienen el mismo valor de verdad. O sea, aquí es, si ambas son verdaderas y ambas son falsas, su valor de verdad va a ser uno. Ya, así de fácil. Sencillo. No hay que darle más vuelta al asunto. Si ambas son verdaderas, uno. Si ambas son falsas, uno. Si tenemos diferencia entre esas dos proposiciones, falso. ¿Se acabó? O sea, si tenemos uno y uno, nuestro valor de verdad es uno. Si tenemos cero y cero, nuestro valor de verdad es uno. ¿Ya? Esperemos un ratito. Ya. Ok, entonces eso es lo que le decía. Si ambas son verdaderas, uno. Si ambas son falsas, va a ser uno. Vamos ahorita a ver lo que son las preposiciones compuestas. ¿Qué nos quiere decir las preposiciones compuestas?
El bicondicional, también conocida como sí y solo sí, bueno, esto es lo que estamos viendo en antes, ¿no? Va a ser representada por el símbolo, es una proposición compuesta que implica una relación bidireccional entre dos proposiciones, eso desde la diapositiva anterior, pero es algo que tiene, ya. Entonces, las proposiciones compuestas son aquellas que se forman al combinar dos o más proposiciones simples utilizando conectivos lógicos como y, o, no, sí, entonces, sí, solo sí, entre otros. Es lo que le decía anteriormente, de que ustedes van a encontrar ya una oración, ya, en este caso ya una oración ya que es una proposición, y usted va a encontrar estas cosas que son los conectores lógicos, o sea, van a estar conectados con estos conectores. ¿Ya? Y nosotros en matemática, nuestros conectores son y, o, no, sí, entonces, sí, solo, tal, tal que, o entonces que, sí pasa esto, que, o sea, son conectores lógicos que vamos a encontrar en matemática, ¿ya? Entonces tenemos entonces recordando de que este símbolo que está aquí, ¿qué es lo que nos da? A ver, vamos a ver si saben, ya para terminar, porque ya mi compañero ya va a ingresar. En esta parte de aquí, o sea, este conector que está aquí, ¿qué significaba? Era como un conito hacia abajo. Conjunción, conjunción. Así es. Ajá, correcto. Y era I. Se representaba gramaticalmente con I. ¿Qué significaba el conito hacia arriba? Disyunción y es representado con O. Así es. Pero ¿qué podemos tener aquí disyunción inclusiva? ¿Y cuál es la otra que tenemos que podemos tener? Hay dos tipos de disyunción aquí. Inclusiva y la otra era, la otra era exclusiva. Inclusiva. Ajá, inclusiva y exclusiva. Era esto. Habían dos disyunciones, dos tipos. ¿Ya? Déjenme ver. Ya. ¿Esto qué era? Y teníamos esto. Eso sería negación. Ok, negación. Si tenemos, en este caso tenemos esto. A ver, primero aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué significa esto? Que P es igual a Q. No, P, entonces Q. P entonces Q. Ajá. O sea, Ah, es por los conectores. exacto, los conectores, recuerden, los conectores. Siempre nos va a ayudar los conectores a poder nosotros identificar mejor nuestra proposición. Por eso que le decía que el primer paso era y definir nuestras letras para poder luego, luego lo que es construir nuestras proposiciones de esta manera. Ok, si esto P, entonces Q, si yo digo esto, o sea, si hago esto, ¿qué significa? De mi proposición original. ¿Qué estoy haciendo aquí? Como intercambiando los valores. O sea, Ya. sería como Q entonces P. Ajá, pero qué nombre se le da a eso? Recíproca. ¿Cuál? ¿Alguien, ahí escuché a alguien que dijo algo? Dijeron recíproca. Recíproca. Ok, sí, está bien. Tal. Estoy intercambiando. No, no, perdón. Esta no es la recíproca. Esta sería la inversa. Porque estoy cambiando. Estoy cambiando. Ok, estoy cambiando. Recuerden que la Eh, recíproca. Perdón, no, sí. Jeremy, es la recíproca. Es la Es recíproca. recíproca. Ah, sí, sí, perdón. Sí, 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 está bien, está bien. Es recíproca, está bien. Ya, ahora, si yo quiero esto, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Recuerden que es de del origen, desde la proposición original.
Bicondicional. Así es. Eso sí es ley. Ajá, así es, correcto. Entonces, tenemos claro eso. Hemos visto la negación, hemos visto la conjunción, hemos visto la disyunción, hemos visto la inversa, la contrarrecíproca, la bicondicional. Entonces, tener en cuenta muy en claro que nos pueden, en exámenes, nos pueden dar oraciones proposicionales y lo mejor para nosotros, para poder ir construyendo nuestra tabla de verdad, es poder transformar nuestras proposiciones de esta manera, ¿ya? De esta manera. Porque más adelante vamos a poder utilizar propiedades para poder demostrar todo esto, ¿ok? Va a haber propiedades para poder demostrar y, mejor, y llegar a mejor a lo que sería el resultado, que es lo que queremos llegar, ¿no? Al valor de resultante de esas proposiciones. Entonces, conmigo hasta aquí, chicos. Ahorita le doy el paso a mi compañero Walter, que es el que le va a dar, le va a profundizar un poco más sobre lo del tema de hoy y le va a ayudar haciendo ejercicios. Entonces, no sé si Walter está ahí. Sí, Ya, listo. Y ya que listo. en cualquier momento dame chance para compartir. Ok. Permíteme la opción de compartir, por favor. Ahí revisa si ya puedes compartir. Sí. Ya, ok. Ok, buenas tardes, chicos. Disculpen. Y algo que quería mencionar con respecto, creo que fue algo que había dicho Natalie. Eh, Creo que sí te caché lo que querías preguntar con respecto a una de las partes, creo yo, que era de que se estaba usando el conector condicional. En efecto, había un error en una de las slides, ya que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, yo tengo como un resultado equivalente a que eso es falso. Igual ahorita voy a hacer algunas correcciones también y algunas aclaraciones con respecto a los temas que se dieron hoy, ya que al menos en esta parte de hoy día no solo vamos a basarnos en los conectores lógicos, sino que también vamos a basarnos en tres términos nuevos, los cuales también se los vamos a introducir poco a poco. Uno de ellos es tautología, el cual quizás lo hayan escuchado, contingencia y contradicción. Al menos estos términos aquí, la idea es que poco a poco también se vayan integrando a la forma en la cual ustedes vayan a resolver los problemas. Algo que primero quiero aclarar es que, bueno, existen dos disyunciones. Eh, Muy aparte de que le llamemos a una disyunción inclusiva, la otra disyunción exclusiva, usualmente la disyunción la cual es notada con este término, tal cual ustedes la pueden conocer como únicamente como una disyunción. No es necesario que en sí lo correcto sería disyunción inclusiva, pero simplemente con disyunción nosotros ya sabemos a qué conector nosotros vamos, con el cual vamos a trabajar. El otro es la disyunción exclusiva, que fue el término que vieron hoy día, y pues este término, este sí debe ser conocido como disyunción exclusiva, ya que únicamente da un peso de ocurrencia cuando, o bien, uno de los términos únicamente está ocurriendo, más no los dos al mismo tiempo, en diferencia a la disyunción simple. Incluso vamos a plantear ahorita ambas tablas para que noten cuál es la diferencia, que creo yo que sería mucho mejor verlas al mismo tiempo, con las mismas proposiciones de hecho, y a partir de este momento, por un lado vamos a dejar lo que es por ahora al principio vamos a dejar una parte de lo que es la traducción al lenguaje formal, y por ahora solo nos generemos con las proposiciones, con el lenguaje lógico. Entonces vamos a plantear asimismo sea el conjunto P y Q de proposiciones. Ok, entonces nosotros vamos a plantear con respecto a la disyunción y armamos nuestras tablas de verdad. ¿Ok?
Y por ejemplo, la inicialización, como siempre les dije, incluso ya, bueno, igual voy a hacer recuerdo por los chicos que quizás no estudiaron. Nosotros siempre vamos a manejar el número de filas que vamos a poder generar de una tabla, dependerá de 2 elevado al número de proposiciones que yo tenga. Ah, y un poco más, para que esto poco a poco se vaya haciendo formal, a este conjunto de aquí de proposiciones nosotros lo podemos denotar con una letra, por ejemplo, con P mayúscula, que significa que es el conjunto de proposiciones. Algo que también vamos a irlo ingresando poco a poco es esto de aquí, unos corchetes con el símbolo. Perdón, bueno, este símbolo de aquí. Porque claro, corchete creo que es esto. Ok, entonces, con este símbolo de aquí nosotros representamos la cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad representa el número de elementos el cual posee este conjunto. Nosotros aquí estamos declarando CAP igual al conjunto P, Q de proposiciones. La cardinalidad de P va a ser el número de elementos que posee el conjunto, en este caso 2. Entonces, ya no solo va a ser como lo escribíamos el otro día de una forma un poco en piedra, sino sería 2 elevado a la cardinalidad de las proposiciones. Entonces, la cardinalidad de las proposiciones para este caso va a ser 2, por lo tanto yo tendría 4. Y ya bueno, esa parte ya realmente es bastante sistemática. Entonces empezaremos, inicializamos siempre con 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, y realizamos lo que es la disyunción, que incluso ya la conocen. Cuando ninguno de los eventos está ocurriendo, es 0, por lo tanto, esta es la equivalencia. Cuando uno de ellos que está ocurriendo es verdadero, lo mismo sucede en este caso, y cuando ambos están ocurriendo también es verdadero. Ahora, ¿qué sucede con la disyunción, exclusiva? Ok, perdón. Para la disyunción exclusiva, nosotros, déjenme leer algo en el chat. Ahí bien, gracias. Ok. Ya, para la... Ah, cierto, chicos. Algo que también se me había olvidado decirles es que las grabaciones van a estar disponibles a lo más tardar hoy día o mañana. Nosotros les enviaremos en el caso de que quieran realizar. Igual, de la misma forma, nosotros lo que buscamos es que cualquier otra duda o con cualquier otra cosa que también pueden ustedes plantear algún ejercicio propuesto por alguno de ustedes. Claro, con respecto al contenido, vamos a cubrir bastante. Incluso les voy a compartir un poco lo que respecto a los temas que se van a ver a lo largo de este curso, el fin de semana. Y pues cualquier cosa nos avisan, como les he estado diciendo estos días. Ok, sigamos con la dimensión exclusiva. Y aquí en cambio, yo ya no, bueno, en este caso igual se conserva el cero ya que ninguno de los eventos está ocurriendo. Pero este término de aquí que representaba un O, en este caso es o bien sí. O bien está ocurriendo una cosa o bien está ocurriendo la otra, pero no ambas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuándo esto va a ser verdadero? Solo cuando una de ellas tiene peso, el cual sea uno. Entonces, nosotros al momento de hacer, nos vamos a la segunda fila, la segunda iteración por decirlo así, vamos a verificar sus sentidos, su equivalente, entonces este va a ser uno, ya que solo uno de los dos eventos está ocurriendo. Para la tercera, asimismo, solo uno de los eventos está ocurriendo, pero para la última, en cambio, ahora los dos eventos están ocurriendo al mismo tiempo. Y eso, la disyunción exclusiva no lo permite. Por eso es que en este caso también es cero. Y esa es la diferencia entre la disyunción y la disyunción exclusiva. O sea, que la disyunción exclusiva no permite que los dos valores estén iguales, más o menos. Ajá, porque acá en cambio, por ejemplo, a mí me interesaba, yo podía cantar o bailar, podía hacer las dos al mismo tiempo. En cambio, la disyunción exclusiva, o tú cantas o tú bailas. No te permite en cambio hacer lo mismo. Esto usualmente, para leerlo, usualmente siempre especifican como que es disyunción exclusiva, ya que es un poco difícil también de verlo, o lo suelen plantear, o bien bailas o bien cantas. La disyunción exclusiva usualmente a veces se suele representar como o bien sucede algo o bien sucede lo otro. En cambio, este de acá es como normalmente ya lo conocieron en la clase del día lunes, es un no únicamente. ¿Ok?
Y, perdón un momento. Ok, disculpen. Ya. Como les dije, aquí nosotros también vamos a empezar a agregar otros términos, los cuales van a ser los que les mencioné hace un principio. Eh, Poco a poco también estos se los van a dar de una forma un poco más formal en la siguiente clase, pero también por ahora vamos a hacer una pequeña introducción también. Por ejemplo, para que se vayan familiarizando sobre todo. Uy, permítanme cambiar esa cosa. Ok, nosotros acá, por ejemplo, manejamos lo que es la tautología, la contradicción y la contingencia. Ok, estos términos de aquí, eh, básicamente en la lógica proposicional, nosotros a las proposiciones, como se les venía hablando en días anteriores, se pueden clasificar en diferentes categorías y estas al menos son las principales, según su valor de verdad en todas las posibles combinaciones. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el sentido de hacer esta tabla es conocer todas las combinaciones que pueden existir entre dos casos? Incluso creo yo que también es lo que había un poco de confusión de por qué hacíamos cuatro filas cuando teníamos dos preposiciones las cuales yo podría, como les dije, a mí me da una oración, por ejemplo, P puede ser alguien está cantando, Q puede ser otra persona está bailando. Entonces, yo no sé si esas situaciones son verdaderas, están sucediendo realmente o no están sucediendo realmente, desconozco. Entonces yo planteo las posibles combinaciones de resultados que pueden haber para cuál yo determinar si es tautología, contradicción, contingencia. Pero ahora, ¿qué significa tautología? Tal vez ya hayan escuchado estos términos. Tautología es cuando para todas las posibles combinaciones de una proposición compuesta son verdaderas. Contradicción, cuando todas las combinaciones posibles son falsas. Por ejemplo, tautología si todas estas fueran uno. Contradicción si todas estas fueran cero. ¿Y cuando yo tengo contingencia? Cuando mi proposición no sé si siempre es falsa o si siempre es verdadera y hay valores independientes los cuales varían respecto a las combinaciones que yo he planteado. Entonces, un resumen, tautología siempre va a ser verdadero todos los valores, o sea, todos los valores van a ser uno. Contingencia, su valor depende de los valores de verdad o de los falsos que se encuentren en las combinaciones. Y la contradicción es en la cual todos van a ser falsos, por lo tanto todos van a ser cero. Entonces, en este caso, yo tengo estas combinaciones aquí, 0, 1, 1, 1. Yo no podría afirmar que es una tautología porque no todos son uno. Yo tampoco podría decir que es una contradicción porque tampoco, no todos los elementos son cero. Entonces, por default, por darle una categoría, si no es tautología y tampoco es contradicción, pues la única respuesta es que aquí hay contingencia, por el hecho de que existen valores que son falsos como verdaderos. Y lo mismo sucede en el caso de acá. Nosotros acá tenemos, asimismo, valores en donde obtenemos falso y también poseemos negativos. Entonces, esto también va a ser denominado como contingencia. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a plantear un ejemplo de una proposición simple, incluso también la podrán ver, sobre todo porque quisiera hacer hincapié también con estos términos aquí, antes de seguir explicando los otros temas que también sé que fueron un poco confusos, como la condicional, la recíproca, la inversa, la contrarrecíproca y la bicondicional. Ok, entonces,
Por ejemplo, esto como un extra súper rápido, vamos a plantear una proposición. Te tomas la sopa o no te tomas la sopa, ¿ok? Te tomas la sopa sería la proposición. El o, uy, incluso ustedes ya lo saben, ya lo conocen, sería la disyunción. Aquí tenemos una negación y acá nosotros poseemos eh, la misma proposición, te tomas la sopa. Ok, entonces, nosotros en este momento solo poseemos una proposición. Esto sí, algo que yo he visto que ha pasado en estudiantes es que esto lo plantean como una proposición y esto de acá como otra, cuando eso tienen que ser bastante cuidadosos. Si ustedes se dan cuenta que tiene el mismo sentido de equivalencia, te tomas la sopa y el otro que es te tomas la sopa, va a ser representado por la misma letra. Puede ocurrir. A veces tú te encuentras con mismas frases en una oración bastante grande, lo representas automáticamente con P, porque a partir de ese momento tú estás declarando que sea P igual a te tomas la sopa. Entonces, así sea que esto se repitiera más veces en una oración, siempre va a ser como P, 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 P y P. No pueden darle otro sentido, ya que si ustedes están poniendo que otra letra también significa te tomas la sopa, ahí ustedes están perdiendo lo que es unicidad. Y hay otro término que también se conoce como que las proposiciones las cuales nosotros estamos manejando es que siempre estas son únicas. Porque, eh, por ejemplo, a un estudiante con nombre, sus dos nombres, con sus dos apellidos, todo lo que compone a esta persona en todo este universo que es grande, el elemento es único y no es igual a otro. Entonces lo mismo sucede en esta parte. Este elemento P que yo armé, te tomas la sopa, tiene que ser único. No puede tener una doble incidencia en una oración y sobre todo una repetición con este de acá, porque al menos ya en el punto que creo yo que la siguiente semana entramos a teoría de conjuntos, si buscamos una intersección de valores, ambos pueden ser P o ambos pueden ser Q, entonces pueden ser lo mismo. Entonces, ¿a mí de qué me sirve de anotar como Q cuando yo lo puedo anotar como P? Y eso es lo que pasa y creo que sucede bastante. Ok, déjenme dejar de compartir un rato, que si tiene un problema con una pantalla, con la pizarra actual. Voy a abrir otra. Ok, voy a plantear el mismo, uy, ok. Voy a plantear el mismo ejemplo. Eh, Voy a plantearlo rápido, no voy a ser tan formal en este caso. Te tomas la sopa o no te tomas la sopa. Ok, bueno, ya sabíamos que esto era P, este era O, sí, este era no, esta de acá era P, y por ende aquí hay un conjugado que es la negación de P. Ok, vamos a realizar la tabla de verdad. Es una tabla de verdad de una sola proposición, por lo cual solo va a tener dos valores. La cardinalidad del conjunto de proposiciones para este caso va a ser de 1, ya que solo tengo únicamente una sola. Entonces yo empiezo 0, 1. Niego P. Al negar P, como ustedes saben, el valor actual que yo tengo pasa a ser su opuesto. En este caso 1 y acá 0. Ahora, yo tengo P o negación P. Con que uno de los dos sea verdadero, se cumple. 1, 1. Ok. De las opciones que habíamos visto, tautología, contradicción, contingencia, ¿cuál puede ser? Tautología. Ah, correcto. Porque en este caso,
como les estaba mencionando, de todas las posibles combinaciones que existen. En este caso, es que todos los resultados que tuvimos fueron verdaderos. Entonces ahí yo puedo concluir que la proposición es una tautología. La proposición es una tautología. Y asimismo con los demás casos, en el caso de que yo tuviera, como les dije, valores en los cuales sea 0,1 es una contingencia, si tengo 0,0 es una contradicción. Tautología, siempre verdadero. Contradicción, cero. Ok, eh, sí, Natalie, Elsa se la mandó. ¿Puedes preguntar? Ay, sí, tautología es así, ya, o sea, como tiene la misma concordancia será uno, pero si tuviera otra cosa, ahí el valor cambiaría, ¿no? Ajá, por ejemplo, si acá fuera 0, 1 y 0, o sea, en este caso no lo es, pero digamos en el caso hipotético, en el que esto fuera 1 y 0, a esto yo lo conocería como una contingencia. O Porque sea, la eso, contingencia... dime. disculpe, o sea, eso es considerado tautología, ya que como tiene concordancia, esos valores ya son verdaderos, entre sí se diría. Ajá. También otra forma de verlo, como les estoy diciendo, cuando todos los resultados que ustedes obtengan en la última tabla, porque a veces, por ejemplo, como se les dijo también, pueden haber proposiciones compuestas mucho más grandes, la tautología, cuando todos los valores de la tabla sean uno, es porque nos estamos encontrando con una tautología. Cuando todos los valores sean cero, es una contradicción. Y cuando los valores son 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, es una contingencia. Así sea que exista solo un 1 y todo lo demás sea 0, es una contingencia. La contradicción solo permite valores de 0. Así sea que 1 sea 1, ya no es contradicción. Y asimismo la tautología. Ustedes pueden tener 31 valores de 1, pero con que el último sea 0, eso ya no es tautología, es una contingencia. La tautología tiene que ser absolutamente todas las combinaciones de las proposiciones tienen que ser uno para que se cumpla la tautología. Y asimismo para los otros, para la contradicción. Para todos los posibles resultados de esta proposición tiene que ser cero para que sea una contradicción. Y en el caso de que existan valores alternos como 0 o 1, pues será una contingencia. Ok, eso. Cualquier duda lo pueden mencionar, no tengo problema en repetir el tema. Ok, ya. Aquí un ejemplo que quería dar con respecto, ya que usualmente para la condicional siempre se ve mejor todos los otros casos con una sola misma oración que creo yo que voy a ejemplificar un poco para reforzar esa parte. Ok, vamos a plantear primero, bueno, primero vamos a plantear la condicional. Ok, la cual es, si llueve, entonces llevaré un paraguas. Ok, aquí yo tengo dos eventos, en el que llueve y en el que yo estoy llevando un paraguas. Entonces, bueno, en el que se llama un paraguas. Ok, lo estoy personificando un poco. Ya que si llueve, lo denoto como P. Entonces, como ustedes ya saben, si tienen un sí, un entonces o únicamente un entonces, ustedes ya saben que es un condicional. Llevar un paraguas. Llevar un paraguas, lo denotaremos como Q. Ok, entonces, así mismo nosotros planteamos nuestra tabla de verdad. Uy, perdón. Es verdad, el otro día me dijeron porque trabajo únicamente con rojo. Déjame cambiar el color. Ya que nosotros tendremos la siguiente tabla de verdad.
la cual tendré 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ok, aquí vamos a formalizar un poquito más una parte, la cual usualmente, como les dije, esto en lenguaje proposicional va a ser P, entonces Q. P, entonces Q. Basta, no es necesario nada más, ya que ustedes saben qué significa P, ustedes saben qué significa Q. Claro, como les dije, eso lo declaran. Sea P tal cosa, sea Q tal cosa, y declaran el lenguaje proposicional P, entonces Q. Ok, listo. Algo que tienen que saber es que esto de aquí básicamente es un evento al cual se le conoce como un antecedente. Y a este Q se le conoce como un evento consecuencia. Este no solamente es antecedente porque va antes de la consecuencia, sino que solamente es como la inicialización de la proposición también. Entonces, por ejemplo, como para que lo vean con un poco más de sentido, es porque si llueve, ¿cuál es la consecuencia? Yo llevaré un paraguas. Hay un efecto el cual está siendo generado por este evento de acá. Si llueve, entonces yo llevaré un paraguas. Así es como usualmente se prefiere ver y aquí es donde que entra también cuando únicamente esto es falso. Esta proposición de aquí es falsa cuando este evento antecedente es verdadero y el evento consecuencia es falso. Esto de aquí tiene un valor de falsedad. Entonces, ay, no se me pasa. Ok, listo. Entonces, únicamente una forma súper rápida de entender esta parte, al menos la condicional, es conociendo que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, por default ese es falso. Es la única combinación en la cual la condicional es falsa. Entonces, ¿qué doy a entender poco a poco con lo que estoy diciendo? Esto significa que todas las otras combinaciones que existan para la condicional van a ser verdaderas. Entonces, por ese caso, también a los chicos que nos estudiaron, eh, un igual y un equivalente no es lo mismo. Un equivalente es para darle un sentido de valor a una proposición, o por como les dije, proposición básicamente puede ser todo. 2 más 2 igual 5. Es una proposición. ¿Con qué valor? Con un valor de falso. 2 más 2 igual a 5. Nadie va a hacer esa demostración. Creo yo que es algo que todos lo saben. Y el igual es para darle una asignación. Uy, bueno, ahí se ve como un triple, perdón, ya ok. Un igual es cuando yo estoy asignando un valor en una proposición o en una ecuación. Que bueno, esa es la diferencia, por si acaso. Bueno, no he revisado quiénes están, la verdad, así que no sabría si hay chicos que tal vez no estuvieron el lunes, pero igual hago ese hincapié ahí. Ok, entonces con esto de acá que estuve explicando la condicional, nos vamos a nuestra tabla de verdad. Como les dije, yo noto que donde la combinación donde que está el falso es esta de acá. Cuando el antecedente P es verdadero y la consecuencia es falsa. Entonces ahí, porque yo tendría que si llueve, entonces no llevaría, entonces no habría ningún paraguas que el cual yo esté llevando. Por eso tanto es falsa. Igual como les dije, realmente esto de aquí realmente llevarlo a una parte de un lenguaje así proporcional al momento de armar combinaciones, no tanto es el sentido, sino más como les dije, ver si esto termina siendo un sentido de valor o verdad. Y ahora que ya les di esos términos de saber cuándo es tautología, contingencia y contradicción, ese es el objetivo de armar una proposición. Porque al menos algo que también, lo cual se busca refinar al estudiante,
es que próximamente ustedes puedan, porque obviamente las demostraciones no es que van a ser de oraciones, a ustedes se les va a plantear algún teorema o alguna planteación sobre acerca de un problema y a ustedes se les tratará de pedir si eso realmente es verdadero o es falso. Y usualmente el estudiante tiene que ingeniarse en una contraposición con respecto a lo cual el estudiante pueda trabajar. Pero eso poco a poco, como les dije. Ya, entonces, una vez que yo identifico dónde está la falsa, todas las demás son verdaderas. Y esto básicamente es lo que es la condicional. Ahora, otra de las cosas los cuales también se revisó es la recíproca. Déjenme cambiar de color para esta parte. Ya, ok. La recíproca, que también la voy a plantear aquí mismo, porque necesito que lo vean en, en una misma hoja. Si llevo un paraguas, entonces está lloviendo. Como ustedes, bueno, como se les dio en un momento al principio, P entonces Q, al momento de yo buscar perdón, la recíproca de esto, cambia, obviamente cambia el sentido en cómo yo estoy expresando la oración inicial. Entonces ahora se convierte en si llevo un paraguas, entonces está lloviendo. Y asimismo es lo que les hablé, incluso esta parte es lo que yo también les mostraba un poco en la sesión del día lunes, que al momento de alterar el orden, porque bueno, en ese momento no les podía hablar tanto específicamente de este caso, de la recíproca, ya que era un término del cual tal vez pudo haber sido un poco fuerte el día lunes, lo que se buscaba es que independientemente del orden, el sentido para saber dónde está el falso va a ser el mismo. Entonces vamos a pensar esa tabla de verdad. Q, entonces P, tengo 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y entonces yo tengo acá Q, entonces P. Asimismo, a mí, como les dije, bueno, ya también por práctica, ustedes saben aquí que el primero va a ser 1, el segundo va a ser 1 y el tercero va a ser 1, entonces 0. Entonces aquí saben que está el falso y 1, 1. Ok, entonces, por esa parte, ambas tablas son iguales. Pero como les dije, en el caso de que ustedes cambiaran el orden en el cual, por ejemplo, ya no sería QP, ustedes lo quieran anotar como PQ, que incluso ese fue el ejemplo que creo que di el día lunes con respecto a otro de los conectores, es que acá ustedes tendrían 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Pero ahora yo sé que el antecedente es Q, entonces P. Entonces yo no me voy a fijar en la primera columna para encontrar el 1 y acá el 0 y decir que aquí está el falso. No, si yo planteo de esta forma, yo me fijo en esta segunda columna, que es donde que está el antecedente, busco el 1 que está aquí. Bueno, hay dos posibilidades donde que puede estar el 0. Entonces P, y tengo que buscar donde que está el 0 en P, que solo es este de aquí. Entonces aquí yo tengo mi falso y los demás son verdaderos. Y ese es el cambio que existe con respecto a un orden que yo tal vez altere al momento de yo plantear mis proposiciones en la tabla de verdad. Ya, ok. Y esta es la forma en cómo se ve la recíproca, ¿ok? Ahora, bueno, igual llevaré el mismo ejemplo de si llueve, entonces tal cosa, para revisar lo que es la inversa. Déjenme, uy, perdón. Ya, ok. Vamos a plantear la inversa. El ejemplo creo que era si llueve, entonces sería si no llueve, entonces no llevaré un paraguas. Aquí nosotros ya notamos que tenemos negaciones, tenemos la condicional
y tenemos los mismos eventos. Y al lenguaje proposicional tenemos la negación de P, entonces la negación de Q. Si yo, por ejemplo, tengo, si llueve, entonces llevaré un paraguas, sería esto de acá. Si a mí me piden que yo a esto de aquí lo lleve a la inversa va a ser esto de acá. Y obviamente el sentido de la oración también lo tendrían que cambiar y yo, en vez de escribir si llueve, entonces llevar un paraguas, yo tendría que poner si no llueve, entonces no llevar un paraguas. Eso es lo que usualmente se pide. Ok, entonces ya, hasta esa parte, ahora vamos a armar nuestra tabla de verdad. Y bueno, para este caso sí voy a pedir la otra cosa que me estaba olvidando también, pero sé que se les va a hacer fácil. Ok, P, entonces Q, arma así mismo los valores de las posibles combinaciones. Niego P, yo tendría 1, 1, 0, 0. Niego Q, yo tendría 1, 0, 1, 0. Y ahora yo tendría negación de P, entonces negación de Q. En este primer caso, como les dije, el antecedente, para que esto sea falso, el antecedente tiene que ser 1 y el consecuente tiene que ser falso. Entonces, en estas dos, si busco un 1 y un 0, es esta parte de aquí, entonces yo sé que esto va a ser de esta forma. Y listo. Y esta sería la tabla de verdad. Y para este caso, incluso como les estaba diciendo, tenemos tres valores de verdad y uno de cero. No es tautología, no es contradicción, es contingencia. ¿Ok? Listo. Eh, Déjenme borrar aquí mismo para explicarles otra cosa. Claro, falta la contra recíproca falta. Perdón. Ya, ok. Vamos a escribir acá la contra recíproca. Y por ejemplo, si a mí de la oración original, la cual nosotros teníamos, la cual decía, si llueve, entonces llevaré un paraguas. Y ahora yo quiero la contra recíproca. Yo niego el consecuente, entonces niego el antecesor. Y listo. Así es como yo tengo mi contra recíproca. Por acá voy a poner la inversa, para que también la tengan en cuenta. La inversa, no, perdón, esta es la recíproca. Q, entonces P. Recíproca. Bueno, esta es la inversa tal cual. Y esta de acá es la que vamos a ver ahorita. Ok. Entonces, si no llevo un paraguas, entonces no lloverá. Un poco airoso esta oración. Pero como les dije, realmente es tal cual como se traducirá. O también puede ser, entonces no está lloviendo, entonces no llueve. Realmente, como les dije, ya por parte de semántica, ya en esa parte no se mete mucho. Lo que nos interesa son las tablas. Y sobre todo mostrar si qué es peso de valor tiene la proposición completa. En este caso, permítanme un momento. Ok, continuaré. Listo. ¿Dónde está? Ya, ok, si no lleva un paraguas, entonces no lloverá. Ya, ok. Entonces, básicamente, ahora yo tengo acá a mi Q, el cual lo estamos negando, mi condicional, una negación y mi evento P. Entonces, yo de la misma forma, perdón, ¿me pueden confirmar si se me está escuchando? ¿Quién que lo escucha? Ok, muchas gracias. Pensé que quizás estaba teniendo un problema con él, pero ok, gracias.
Ya, ok, gracias Javier también. Ok, listo. Continuaré. Ya. Planteo nuevamente mis proposiciones. 001, la inicialización de siempre. 010. Niego ambos eventos. Aquí tendría yo 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y acá yo tendría a lo que correspondía a mi equivalencia de esta oración, la cual es negación de Q, entonces negación de P. Yo me voy a concentrar, como les dije, o sea, al menos la parte donde que es falsa, que es la... O sea, una vez que ustedes identifiquen esto, ustedes saben que todos los eventos, todos los demás eventos son verdaderos. Por eso es que les hago hincapié, es una forma como para verlo un poco más rápido. Entonces busco en esta parte donde que tenga mis unos, que son estos dos, y donde que la negación de P sea 0, porque ahí estará mi falso. Y lo encontré, es esta parte de aquí. Uy, perdón. Ya, entonces yo tendré verdadero, verdadero, 0, verdadero. Y asimismo, tengo tres valores, los cuales son de verdad y uno falso, por lo cual yo tendría contingencia. Y listo. Hasta esta parte, ¿alguna duda? Igual voy a continuar con el siguiente tema. Ok, creo que me falta... Ah, ¿puedes explicar eso? No, me confundí. Cuando de una hizo rápido los valores y marcó lo que es el 0 y el 1. Ya, ok, ok. Eh, lo voy a repetir toda la tabla, no hay problema. Déjenme borrar. Ok, algo rapidito, así que también les puedo como que volver a explicar, es que, por ejemplo, nosotros partimos de una condicional que es esta de aquí, ¿ok? Nosotros tenemos una recíproca, que ya fue la segunda la cual les expliqué anteriormente, y esta de acá es la inversa, y ahorita en este momento estamos trabajando con la contrarrecíproca. Planteamos nuestras dos proposiciones del conjunto actual en el que estamos trabajando, inicializamos el problema, 0011, 0101, ¿ok? Negamos ambas proposiciones, vamos a negar P primero. Estos pasan a ser sus opuestos, 1, 1, 0, 0. Asimismo con Q, 1, 0, 1, 0. Ok. Y tenemos la última que es la... En sí, como les dije, el sentido de esta flechita funciona igual en todas las partes. Si este es verdadero y el otro es positivo, ahí es donde que está mi falso. Entonces, yo planteo mi contrarrecíproca, que es este de aquí, negación de Q, entonces negación de P. A mí me interesa saber dónde, o sea, por qué es que yo les hago buscar primero el que es falso, porque usualmente solo hay un falso en el caso de que se esté trabajando por cuatro. Igual con la práctica, en el caso de que estén trabajando con muchas más proposiciones, ustedes sabrán que el falso será, perdón, la distorsión un poco, el falso será donde que ustedes tengan uno, entonces cero. ¿Ok? Entonces, como este es mi antecesor, me voy a mi antecesor y mi consecuente en este caso sería la negación de P. Acá está la negación de P. La combinación para yo tener falso es esta de aquí, la cual equivale a un falso. Entonces, en este caso yo tengo mi negación de Q aquí, la cual, donde que mi uno está acá, y la negación de P, bueno, hay dos 1, pero este ya lo descarto porque ambos son 1, pero en cambio el de acá es 1, 0. Entonces aquí yo tengo mi falso. Y los otros son verdaderos. ¿Ok? Y pues, por último, pues como tengo tres valores de verdad y uno falso, así sea que uno sea diferente de los otros, yo tengo contingencia. Ok. Eh, espero que ya quede un poco más claro. Eh, igual cualquier cosa, no tengo problema en repetir en dos, la verdad. Ok. Voy a borrar esta parte. Que me falta un conector en específico, creo que es el bicondicional, ¿ok? Déjenme plantearlo acá. El bicondicional. Listo. Este símbolo usualmente se lo representa como este.
Ok, entonces, ya ok. Al igual como las que hemos venido trabajando, dadas dos proposiciones P y Q, el bicondicional es la proposición molecular tal cual. P, sí y solo sí, Q. El cual, pues, bueno, como les dije, esta va a ser en cambio como que la forma de verlo en una oración. Sí y solo sí, yo sé que es una bicondicional, en la cual de dos eventos que yo tenga, sí y solo sí, por ejemplo, que P sea ir al parque, y por ejemplo, o sea, yo ir al parque, sí y solo sí, mi mejor amigo va, por ejemplo. Ok. Asimismo, la bicondicional tiene lo que es una tabla de verdad, la cual obviamente la inicialización ustedes ya se la conocen, que por ejemplo plantean las dos proposiciones, tendremos 0011, 0101 y plantearemos la bicondicional, que es P, sí, solo sí, Q. Ok, entonces, este va a ser verdadero cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. ¿A qué me refiero? Bueno, no les voy a decir valor de verdad, o sea, ¿a qué me refiero con valor de verdad? A que puede ser verdadero o falso. Pero vamos a decirle en este caso cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor numérico, en este caso, porque estamos trabajando con ceros y unos, para que lo puedan ver un poco más rápido. Entonces, por ejemplo, yo ir al parque sí, solo sí, mi mejor amigo va. Entonces, como les dije, ambos deben de tener el mismo valor, por lo tanto, los únicos casos donde que esto es verdadero va a ser en este de aquí y en el último. En el último, ambos son verdaderos. Y los demás, así sea que uno de ellos esté ocurriendo, va a ser falso. Ok, pero este realmente incluso se lo puede ver como un poco más en semántica. Iré al parque si solo si mi mejor amigo más. Entonces, la proposición en una de las combinaciones en las cuales es falsas es en la que yo no fui al parque y porque no fue mi mejor amigo. Entonces, se está cumpliendo de que no fuiste a tal lugar porque realmente no fue tal persona con la cual tú querías estar, entonces es algo que puede realmente ocurrir, es algo, una profesión verdadera. Como les dije, después de todo, estas son combinaciones que uno realiza, porque al final realmente yo no puedo darle a una proposición, como les he dicho desde el día lunes y lo voy a seguir repitiendo, que no puedo saber si realmente eso está sucediendo o no está sucediendo. Y entonces el otro valor de verdad es cuando yo fui al parque y porque mi mejor amigo está. Porque en el caso de que yo fui al parque, sí, solo sí, y mi mejor amigo no va, no tiene sentido, entonces es un cero. Acá yo no fui al parque y mi mejor amigo va. Yo había condicionado que yo iba a ir al parque, sí, solo sí, mi mejor amigo iba. Y si mi mejor amigo fue, porque yo no fui. Entonces por eso también se mantiene como un cero. Acá en cambio, como no se cumple que mi mejor amigo no va, yo tampoco voy. Entonces por eso es que lo mantenemos como un verdadero. Quizás es un poco difícil de verlo porque es la primera vez, pero como les dije, algo que tiene mayor peso es que, por ejemplo, ustedes se pueden encontrar con cualquier otra proposición en la cual se usa un sí y solo sí. Y ustedes sabrán que estos van a ser verdaderos cuando ambos tengan el mismo valor. Entonces, será aquí uno y, por ejemplo, cuando ambos sean uno, será uno. Listo. Aquí yo también asimismo con lo que me encuentro es con una contingencia, ya que al final no puedo asegurar que esta proposición sea verdadera o falsa, ya que pueden haber casos en los que sea verdadera, pueden haber casos en los que sea falsa y así sucesivamente. ¿Ok? Eh, creo yo que hasta esta parte he cubrido ya todos los conectores que se tenían que cubrir el día de hoy. Voy a tratar de avanzar lo que más pueda con... Voy a tratar de avanzar lo que más pueda con los ejercicios. Ok, ahorita nosotros vamos a tratar de
Uy, déjenme doblar. Vamos a tratar de descubrir si los ejercicios con los que nos encontramos sean tautologías o no. Ok, voy a dar un minuto porque voy a ir por un vaso de agua. Ok, así que en este momento igual pueden, igual sé que podrían estar un poco cerrados. Denme un momento igual. Tal vez no son un minuto, tal vez sea menos. Ok, ya regreso. Súper rápido, ya vengo. Ok, ya volví. Creo que no fue ni medio minuto. Pero ok. Vamos a empezar con uno de los primeros enunciados, los cuales nos vamos a plantear, el cual va a ser, en este momento, lo que a nosotros nos interesa es buscar si la proposición, la cual yo esté teniendo, sea tautología o no. No estoy diciendo que me digan si es contradicción o contingencia, solo quiero saber si es tautología o no. Nada más. ¿Ok? Entonces vamos a plantear P, sí, solo sí, negación, negación de P. Ok. Esto es para que se vayan familiarizando poco a poco, porque ya es momento de que vayamos saltando un poquito más rápido. Ok, entonces vamos a empezar. Listo. Tenemos P. Tenemos, como se darán cuenta, tenemos una sola proposición. Entonces, ¿alguien que me puede decir cuántas filas yo voy a tener? Ok, déjame leer el chat. Dos. Ok, correcto, Javier. Vamos a tener dos, las cuales van a ser estos valores, 0 y 1. Ok. Ahora, yo voy a negar P. Voy a hacer primero una parte. Voy a negar P, el cual yo tendré aquí 1, 0. Ahora, yo voy a negar nuevamente lo que acabo de negar. Yo acá tengo 0 y 1. Estamos negando ahora esto. Y ahí sí, una vez, yo tendría P, sí, solo sí, negación, negación de P. El último conductor que acabamos de ver. Incluso lo puse para que no se pierda tanto el sentido, ya que creo que tal vez puede haber sido un poco confuso para algunos de nosotros. Para mí lo fue. Ok, entonces, tenemos, como les dije, con este conductor de aquí, uy, perdón. Ok, con este conductor de aquí, nosotros tenemos, como les dije, esto es verdadero cuando ambas situaciones tienen el mismo valor. Entonces yo voy a comparar los valores de esta columna con los de esta columna de acá. Entonces, la primera fila, yo tengo 0, sí, solo sí, 0. Es verdadero. Y acá yo tengo 1, sí, solo sí, 1. Es verdadero. Entonces, ¿es tautología o no, chicos? Está abierto el chat. Sí, sí es. Ajá, correcto. Ok, sí es tautología. Ya. Algo sí también, algo lo cual quisiera que también ustedes lo vayan viendo, es por ejemplo, si yo niego y vuelvo a negar un evento, ok, creo yo que primero voy a plantear otra cosita antes de esto por acá abajo. Ok, yo tengo esta proposición, ¿verdad? Si yo la niego, yo ingresaría esta negación a, a mi proposición, lo cual termina siendo como negación de P, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero volver a negar esta negación de P? Si yo niego nuevamente esa negación, yo al negar mi negación, yo tendría esto de aquí. Y esto de acá equivale a un P. Entonces, yo esto de aquí, otra forma de volverlo a escribir, un equivalente sería P, sí, solo sí, P. Y ustedes quizás se preguntarán, ¿realmente es cierto? ¿Realmente esto es verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Hago mi tabla de verdad. P y P, 0, 1, 0, 1. P,
sí, solo sí, P. Tengo ambos valores iguales, 1. Ambos valores iguales, 1. ¿Y esto qué es? Es una tautología. Entonces tienen la misma equivalencia en lenguaje lógico proposicional. ¿Ok? Esto de aquí también lo introduciré un poquito mucho mejor en la próxima clase, que de hecho la próxima clase solo es de ejercicios. Y pues esta partecita de aquí, no sé si de repente se les hizo un poco confuso. Sé que es algo que lo entré así de la nada, pero pueden verlo, realmente que lo checamos acá y obtuvimos el mismo valor. O sea, realmente es que miren, yo aquí yo estoy diciendo, o sea, yo tengo P, y ahí yo tengo no P, y acá yo tengo no P. Entonces, si yo, por ejemplo, ay, tendré que plantear un ejemplo con algo para que se vea un poco mejor. Es como lo que habíamos, pues, yo me acuerdo que había un ejemplo que se había planteado el día lunes, quizás tal vez algunos chicos no lo recuerden, que era de que si llueve, no llueve, nunca no llueve. Creo que Natalie había contestado esa proposición. Ah, Y, sí, cuando fue ejemplo de negación. ajá, entonces lo mismo ocurre aquí. Llueve, no llueve, nunca no llueve. Si yo estoy diciendo que es un nunca no llueve, es porque está lloviendo. Entonces yo lo puedo traducir como un llueve y por eso es que ocurre esto de acá. El nunca no llueve es porque está lloviendo. Entonces lo mismo sucede aquí. Entonces yo tengo aquí sí mismo una negación de negación de P, lo cual para mí se convierte en un P. Yo vuelvo a mi proposición original. Y asimismo, si yo lo niego 3 veces, si yo esta doble negación, yo la vuelvo a negar, incluso yo no es necesario que yo ponga 3 veces el P. Yo simplemente puedo quitar 2 y me quedo con la negación de P, ya que yo tendría un no P. Sería un jamás, nunca, no llueve. Pero claro, o sea, como les dije, no lo vean tanto como semántica porque llega a ser un poco difícil de buscar una palabra, un sinónimo de un no como para decirlo. Pero de esta forma lo pueden ver. Y pues esto es lo que sucedió aquí, por eso es que si yo lo planteo así, de esta forma, acá también, no estaría mal y estaría correcto. Pero ambas formas están ok. Listo. Esa observación quería hacerles ver. Déjenme ir con... oh, ok, dime Natalie. Disculpe, a mí lo que se me hizo un poco confuso fue cuando, o sea, puso ahí el ejercicio que P y negación entre paréntesis P es igual a negación de P. O sea, ¿por qué lo juntó así entre paréntesis? Eso se me confundió un poco. Ah, ya, ok. Es como, por ejemplo, yo lo que quería hacerles ver, o sea, en sí, estas dos aquí son iguales. Solo que, por ejemplo, yo les quería hacer una cosita. Como les dije, estamos viendo en matemáticas, es lenguaje proposicional y, por ejemplo, yo tengo un 2. Yo voy a negar ese 2. Es como cuando un menos afecta al 2. ¿Qué es lo que pasa? Eso se convierte en un menos 2. Entonces, por eso fue que yo puse esto de aquí y acá yo tendría negación de 2. Básicamente es como para que poco a poco ir introduciendo otros temas también a futuro. Y pues, bueno, a la fin, incluso creo yo que, gracias Natalie, eh, yo creo yo que ahorita encontramos un ejemplo clarísimo para que esto pueda ser visto un poco mejor. Por ejemplo, yo empiezo con un 2. ¿Qué pasa si yo le pongo un menos? Yo al negarlo, tendría menos 2. ¿Qué pasa si yo vuelvo a negar ese término? Yo tendría un menos 2. Tendría un menos 2. ¿Y qué es lo que pasa por ley de signos a esto de aquí? O sea, que es como que yo tuviera un negación P. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un menos por menos? Se convierte Se en más. volvería en positivo. Ajá, correcto. Eh, Creo que fue Natalie la que habló. Ok, correcto. Entonces, sí, se convierte en positivo. Entonces, así mismo, es lo que pasa. Si yo le meto otro negativo más a menos 2, que es lo que ya les planteé acá, incluso, ahora yo tendría un menos por menos por menos, lo cual sería un menos 2. Acá sería un más 2. Y esto es lo que pasa. Para ir poco a poco introduciendo. Ahorita estamos trabajando con proposiciones para demostrar si algo es verdadero o falso, que incluso, eh,
A medida que vayan entrando a la universidad se darán cuenta que se trabaja más con letras que con números. Creo que los números quedan como que para la parte práctica y la parte del área, pero esto quería hacerles ver y pues bueno, creo yo que con esta última parte haya quedado un poco mejor explicado. Ok, igual cualquier duda me la pueden preguntar. Listo. Déjenme ver si alcanzo. Ok. Quisiera plantear otra. Ok. Quisiera plantear esta de aquí. Porque hay otra más, la cual es un poco mucho más larga, pero yo creo que esa de ahí sí me gustaría darle el tiempo debido para explicárselas a ustedes, porque es una de 8 filas, ¿ok? Ahorita creo yo que por los minutos que quedan, voy a terminar con este ejemplo y pues si lo acabo antes de las 7 pues nos podemos retirar. Voy a empezar. Aquí yo tengo dos proposiciones, P y negación de P, entonces Q. Ahí igual, como les dije ahorita que estábamos haciendo el ejemplo con números, yo lo primero que voy a tratar de resolver va a ser el paréntesis. El paréntesis para saber qué valores yo obtengo aquí y ahí hacer la condición P. ¿Ok? Entonces yo planteo mis dos proposiciones, las cuales yo tengo aquí 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y por ejemplo, primero me voy a enfocar, bueno, primero la negación, claramente. Voy a negar P. ¿Ok? Entonces yo digo P. Tengo 0, sería 1, 1, 0, 0. Ahora yo, lo de mi paréntesis, tendría P y negación de P. Entonces yo tendría 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Ok? Creo que esa parte igual todos la ven. Y si, bueno, si alguien no lo está viendo, me lo pueden decir, realmente no tengo ningún problema en volver a explicar algo que fue explicado el día lunes o algo, incluso si pasan las semanas, si fue algo que pasó tiempo, me lo pueden decir, no, no hay ningún problema, chicos. Ok, dime Natalie. Ahí lo que entendí en ese ejercicio que es el primer valor no coincide con el otro será falso, o sea, porque no hay igualdad aquí en los números, de la P hasta la negación de P, ¿no? Más o menos Ajá, entendí así. claro, porque este es el I, y recordemos que el I es cuando ambos eventos tienen que ser 1, 1, para que eso sea verdadero. Ah, Ajá, ya, gracias. ok, ajá, listo. Entonces, continuemos, y ok, entonces tenemos este valor, mis resultados de paréntesis, entonces Q. Este va a ser mi antecesor y Q va a ser mi consecuencia. Eh, si recuerdan eso, que fue lo que expliqué cuando empezamos bueno, primero expliqué la disjunción exclusiva, después el condicional. Ok, entonces, como les dije, cuando aquí yo tenía un falso, voy a ir fila por fila. Cuando yo aquí tenía un 1 como antecedente y mi consecuente era 0, ahí yo tenía un equivalente de 0, o sea que es falso. Entonces voy a ir fila por fila. Para la primera fila tengo un 0 y como consecuente tengo un 0, es un 1. Para mi segunda fila yo tengo un 0 y mi consecuente de un 1 es un 1. Para mi tercera fila tengo un 0, acá tengo un 0, es un 1. Incluso como les dije, porque es que yo les decía que primero vean esto, donde que yo puedo encontrar mi falso. Si inmediatamente yo veo que todos son 0, todos van a ser verdaderos, por default. Aquí no hay ningún caso en el que sea falso. Entonces, yo a esta proposición compuesta, yo, qué valor yo le doy? Que sí es una tautología. A esto nos referimos que cualquier combinación que exista para esta proposición, yo va a tener valores verdaderos. Por lo tanto, es una tautología. Ok, chicos, ¿les quedó clara esta parte? ¿O necesito repetir la parte de la condición? Ok. Y por otro ejemplo, me quedé cuando es P disyunción de negación de P. Ahí me quedé, o sea, porque de negativos se volvieron a positivos. De negativo se volvieron a ya, ok, es que
Al negar los valores de P, estamos negando estos valores de acá, ¿ok? Y, por ejemplo, sabemos que el cero pasa... La negación es que obtenemos el valor opuesto. En caso de los ceros van a ser unos y en el caso de los unos van a ser ceros. Ahora, con esta es la conjunción. La conjunción es el I. La disyunción es la O. Esa observación sí te puedo hacer. Entonces, viendo la conjunción, cuando yo tengo un I, es que yo necesito que... Uy, perdón. Yo necesito que ambos eventos estén ocurriendo. Porque al momento, la conjunción, lo que yo busco es que tengo mi proposición P, y en este caso yo estoy comparándolo, aquí yo estoy comparando P y negación de P. Entonces, ¿yo qué necesito para mi conjunción? Que en ambas columnas, donde que yo tengo dos valores de verdad, ahí esto será verdad. Entonces yo tengo aquí 0, 1, ¿se cumple la conjunción? No, 0. 0, 1, se cumple la conjunción 0. Y acá tengo al revés, 1, 0, 1, 0, entonces tampoco se cumple la conjunción. En el caso en el que yo hubiese tenido 1, 1, ahí sí hubiese sido 1 y 1, pues será 1. Pero en este caso no tengo ningún caso en el cual eso sea verdadero. Entonces, por eso es que todos son cero. Y por último, terminamos con la condicional, que serían los valores que yo tuve aquí en el P y negación P. Entonces, Q. Lo comparo con estos valores acá, entonces yo tendría 0, entonces 0 es 1. 0, entonces 1, 1. Perdón, acá es 1. Acá tendría por último 0, entonces 0, 1. 0, entonces 1, 1. Entonces, como le dije, la única parte donde que esto sea falso es cuando yo tendría aquí un 1, pero ninguno de los casos es 1, y acá yo tuviera un 0. Pero no sucede. Por eso es que todos estos valores son unos, y como tengo que todos los valores son unos, sí es una tautología. Ok, espero que haya quedado un poco claro. Igual si es necesaria una repetición, no hay problema, igual quedan 2 minutos. Y para este, si realmente ya no alcanzamos, igual con ese continuaremos la siguiente clase, pero se los voy a dejar planteado para que lo vean y para que se interesen un poco en regresar. Tendría P o Q o R, sí, solo sí, P o Q o R. Ok, este de aquí lo resolvemos en la siguiente clase. Asimismo, creo que hay otros ejercicios que también tengo propuestos, así que listo. Creo que hasta aquí vamos a tener la ayudantía, perdón, la clase. Entonces, eso chicos, igual alguna consulta. Si gustan pueden intentar resolver este de aquí, puede quedar como un ejercicio propuesto, y de aquí nosotros nos veríamos el día lunes en el mismo horario. Así que, bueno, chicos, igual también yo les daré un poco más de indicaciones con respecto a las clases grabadas, un poco más tarde, quizás mañana, en el grupo, ya que tenemos clases nosotros también el día de mañana y tenemos unas actividades que entregar. Así que en estos días igual les estaremos dando más información. Así que, chicos, cualquier consulta, cualquier duda, como les dije, pueden preguntarnos, no va a haber ningún problema. Y bueno, listo. Si gustan, ahí está el ejercicio, o si no lo copiaron, pues me lo pueden pedir y lo puedo pasar. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, incluso me lo pueden mandar. Si realmente lo están haciendo, me lo pueden enviar, yo reviso, no hay ningún problema. Claro, trataré de contestar lo más rápido posible a sí mismo. Hay veces en las cuales sí se me dificulta, o también con mi compañero. O lo pueden enviar en el grupo y puede ser como un foro de discusión con respecto entre todos, para que sea un poco más de compartir y y asistirnos entre todos, chicos. Ok, eso por el día de hoy. Y listo, chicos.